De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 1. Procedencia de los ensayos y reconocimientos. El ensayo 1, Teorías del significado y lenguajes aprendibles, se leyó en el Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 1964. Se publicó posteriormente en las actas de dicho congreso en un volumen a cargo de Yeshua Bar Hillel, publicado por North Holland Publishing Company, Ámsterdam, 1965. Se reproduce aquí con autorización de los editores. Una versión anterior del ensayo 2, Verdad y Significado, se leyó en la reunión de la Eastern Division de la American Philosophical Association, en diciembre de 1966. El tema central tiene su origen en un trabajo presentado a la Pacific Division en 1962. El presente ensayo debe mucho a John Wallace, con quien discutí estos asuntos desde 1962 en adelante. Mis investigaciones fueron auspiciadas por la National Science Foundation. El trabajo se publicó por primera vez en Síntesis 17, 1967, 304-23. El ensayo 3, Fiel a los Hechos, se presentó por primera vez en un simposio sobre la verdad en diciembre de 1969, en una reunión de la Eastern Division de la American Philosophical Association. La otra ponencia estuvo a cargo de James F. Thompson. El trabajo se publicó por primera vez en la Journal of Philosophy 66, 1969, 748-64, y se reproduce aquí con autorización de los editores. Semántica para lenguajes naturales, el ensayo 4, se leyó en un simposio organizado por la compañía Olivetti, en honor a su fundador, que tuvo lugar en Milán, en octubre de 1968. Las actas se publicaron en Linguaggi nella Società e nella Tecnica, Edizioni di Comunità, Milán, 1970. El ensayo 5, en defensa de la Convención T, se leyó en una conferencia sobre semántica alternativa efectuada en la Temple University en diciembre de 1970 y se publicó en Truth, Syntax and Modality. Lamentablemente se rechazó el título Truth Value sugerido por Dana Scott. La preparación del libro estuvo a cargo de Hughes LeBlanc y lo publicó North Holland Publishing Company, 1973. Se reproduce aquí con autorización de los editores. El siguiente ensayo, el número 6, La Cita, se publicó en un número especial de Theory and Decision sobre teoría del lenguaje compilado por H.L. Bergel, Theory and Decision, 11, 1979, 2740. Reproducido con autorización de The Reidel Publishing Company. Al decir that, el ensayo 7 se publicó en un número doble de Síntesis, dedicado a la obra de W. B. Quine. Síntesis 19, 1968-69, 13046. Se publicó más tarde en Words and Objections, Essays of the Work of W. B. Quine, a cargo de D. Davidson y J. Hintinka, de Reidel, 1969, páginas 158-74, edición revisada, 1975. Reproducido con autorización de Reidel Publishing Company. La respuesta de Quine a este ensayo está en las páginas 333-5 de Words and Objections. El ensayo 8, Modos y Ejecuciones, se leyó en el segundo encuentro filosófico de Jerusalén, llevado a cabo en Israel en abril de 1976, y fue comentado por W. B. Quine. Se publicó en Meaning and Use, compilado por A. Margalit de Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holanda, 1979. Interpretación radical, el ensayo 9,
Se leyó en un coloquio sobre problemas filosóficos del lenguaje, en Biel, Suiza, en mayo de 1973, y una segunda versión en una conferencia sobre lenguaje y significado en Cumberland Lodge, Great Park, Windsor, en noviembre de ese año. Se publicó en Cumberland Lodge, Great Park, Windsor, en noviembre de ese año. Se publicó en Dialéctica 27, 1973, 313-28, y se reproduce aquí con el permiso del compilador H. Lawiner. El ensayo 10 sobre la creencia y el fundamento del significado se preparó para una conferencia sobre teoría del lenguaje, intencionalidad y traducción que se realizó en la Universidad de Connecticut en marzo de 1973 y se publicó en un número doble de síntesis a cargo de J. G. Troyer y S. C. Wheeler 3. Síntesis 27, 1974, 309-23. Este número también incluye valiosos comentarios de W. B. Quine, 325-9, y David Lewis, 331-44, y las respuestas 345-9. La respuesta de David Lewis lleva por título Interpretación Radical. El ensayo 11, Pensamiento y Habla, corresponde a una conferencia que di en 1974 en Wolfson College, publicada en Mind and Language, a cargo de Samuel Guttenplan. En junio de 1974, John Foster leyó un trabajo, Teoría del Significado y Verdad, ante la Oxford Philosophical Society, y el ensayo 12, Respuesta a Foster, es mi respuesta a las partes de su trabajo que tenían relación con mi obra. El trabajo de Foster y mi respuesta se publicaron en Truth and Meaning, Essays in Semantics, a cargo de Gareth Evans y John McDowell, 1976. El ensayo 13, de la idea misma de un esquema conceptual, tardó en alcanzar su forma actual. La sexta y última de mis conferencias sobre John Locke, titulada Invariantes de Traducción, que ofrecí en 1970 en Trinity Term, Oxford, fue un primer borrador. En enero del año siguiente di 2 conferencias sobre esquemas conceptuales, alternativos de la University of London, que contenía buena parte de lo que hoy es el ensayo. Destilé el material casi hasta su forma final para mi discurso presidencial en un encuentro de la Eastern Division de la American Philosophical Association en Atlanta, el 28 de diciembre de 1973. Más tarde, antes de su publicación, di una charla afín, The Third Dogma of Empiricism, en la Philosophical Society de Oxford. W. B. Quine abrió la discusión y sus reflexiones me ayudaron a redactar el borrador final. Algunas derivaciones posteriores de aquí a discusión se encontraron en On the Very Idea of a Third Dogma, de Quine. Mi trabajo se publicó en los Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 47, 1974, y se reproduce aquí con autorización de la asociación. El ensayo 14, El método de la verdad en metafísica, se publicó primeramente en Midwest Studies in Philosophy. 2. Studies in the Philosophy on Language, a cargo de P. A. French, T. E. Welling y T. E. Welling Jr. y H. K. Wettstein, The University of Minnesota, Morris, 1977. Me resultaron de gran utilidad los comentarios que sobre versiones previas efectuaron Gilbert Harman y W. B. Quine. El ensayo 15, Realidad sin referencia, se presentó por primera vez en una versión diferente en un taller de semántica y lingüística en la University of Western Ontario, London, Ontario, en abril de 1972. Críticas y sugerencias subsiguientes modificaron el trabajo a lo largo de los años. Se publicó por primera vez en Dialéctica 31, 1977, 247-53, y se reproduce aquí con autorización de los editores. La inescrutabilidad de la referencia, el ensayo 16, se escribió para un número especial de The
Southwestern Journal of Philosophy, dedicado a la obra de W. B. Quine, pero no lo terminé a tiempo y el trabajo apareció en un número posterior. The Southwestern Journal of Philosophy, 10, 1979, 719. Se reproduce aquí con autorización del journal. Quine respondió a mi trabajo y a otros en Replies to the 11 Essays, Philosophical Topics, 11, 1981, 242-3. El ensayo 17, ¿qué significan las metáforas?, se leyó en una conferencia sobre la metáfora en la University of Chicago en febrero de 1978. Se publicó por primera vez en Critical Inquiry, 5, 1978, 31-47. El extracto de The Hippopotamus en la página 256 pertenece a Collect Poems, 1909-1962 de T.S. Eliot. Se reproduce aquí con permiso de los editores. En un número posterior del mismo periódico, Nelson Goldman y Max Black respondieron a mi trabajo. Ambos evidenciaron disentir con mucho de lo que yo había escrito. Nelson Goldman, Metáforas Moonlighting, Critical Inquiry, 6, 1979, 125-30 y Max Black, How Metaphor Work, A Reply to Donald Davidson, Critical Inquiry, 6, 1979, 131-43. El último ensayo, el ensayo 18, sobre comunicación y convención, se leyó en el primer encuentro de Campinas sobre la filosofía del lenguaje en la Universidad Estatal de Campinas en agosto de 1981. Está prevista su publicación en las actas del encuentro Dialogue and Interdisciplinary Approach, a cargo de Marcelo Dascal, John Benjamins, Ámsterdam.